bendiga y buenas noches, ¿verdad? Saludos a todos. Me habla el hermano Gabriel Rojas de la Iglesia Cristo Misionera de Cotonou, ¿verdad? Saludos a todos esta noche. Estamos hoy, ¿verdad? Por gracia del Señor y misericordia, para exponer la clase bíblica de hoy, el estudio bíblico número 10. Saludo primeramente a cada una de las personas, los hermanos, ¿verdad? Saludo a mis pastores, la pastora reverenda Joan Cruz y el hermano Eduardo García, y utilizamos, ¿verdad?, el expositor Senda de Vida. Así que si lo tienes nos puedes acompañar, si no lo tienes, hoy vamos a estar en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 15, vamos a considerar los versos 10 y 11 y luego del 22 al 31. La clase de hoy se llama La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Estudio bíblico número 10, ¿verdad? Los objetivos de la clase es analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo, desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina, considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada en Jesús, ¿verdad? Y también vamos a hablar bastante, ¿verdad?, sobre estos objetivos, tratar de desarrollarlos, hablar de la importancia de la diferencia que hay en lo que era la esclavitud de la ley, ¿verdad?, y la libertad que trajo el Señor Jesucristo al aparecer en escena, ¿verdad? Y es interesante porque la escuela bíblica, ¿verdad?, esta clase, además de hablar específicamente de la ley y de la gracia, nos enseña el peligro, ¿verdad?, de cuando quieren entrar falsas doctrinas, falsos maestros en la iglesia, ¿verdad? Y vemos la reacción, ¿verdad?, como los apóstoles y la iglesia, los ancianos, pues rápido confrontan estas falsas enseñanzas. Así que vamos a ver, ¿verdad?, en el desarrollo de la clase, vamos a ver esta diferencia que hay entre la ley y la gracia divina, ¿verdad?, y el peligro de cuando quiere entrar una falsa enseñanza, una falsa doctrina a la iglesia. La clase, pues, hoy habla mucho sobre eso. Y interesantemente, ¿verdad?, anoche en nuestro culto virtual el tema era la unidad, ¿verdad? Ya yo he estudiado parte de la clase y yo decía, wow, Señor, gracias, porque tú llevas todo unido bajo una misma línea en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el tema de la prédica era la unidad, el tema del culto era la unidad, y la clase de hoy trabaja mucho con el peligro de la división y la importancia de la unidad en el pueblo del Señor, ¿verdad? Y cuando hablamos del pueblo hablamos de toda la iglesia, no hablamos de una iglesia sí, una iglesia no, sino la importancia de la unidad de todos nosotros como pueblo de Dios. Y el tema de la prédica anoche era precisamente la unidad, y la escuela bíblica hoy trabaja bien fuerte, ¿verdad?, esta clase de hoy con el tema de la unidad y el peligro de la división. Así que es bien interesante, ¿verdad?, ver que estos temas el tema que se estaba predicando en la prédica de anoche, ¿verdad?, por nuestro hermano Jerome y nuestra hermana Keila, es parte del tema de la clase bíblica de hoy, la unidad y el peligro de la división, y ver la diferencia que hay, ¿verdad?, entre esa esclavitud que había de la ley y la libertad que trae el Señor Jesucristo, ¿verdad?, al llegar. Así que vamos a ver, ¿verdad?, hablamos los objetivos, que era precisamente eso, ¿verdad?, diferenciar, ¿verdad?, cuál es la diferencia de lo que era la ley y la libertad que trajo Cristo, el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina, y considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada en Jesús. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de Pablo, Bernabé, Pedro,
todos estos hombres que rápido reaccionaron cuando hubo un conflicto por estas falsas doctrinas, ese carácter que vi en ellos es basado también en la gracia del Señor. Pensamiento central: los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Así que, ¿verdad?, una parte importante que seamos iglesia y pueblo es que estemos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que busquemos esa guianza como lo hicieron ellos, que se reunieron como iglesia para discutir este asunto, y el Espíritu Santo intervino y ahí envió, ¿verdad?, esa carta que hoy es parte de la palabra de Dios, hablando sobre esta importancia. El texto áureo, ¿verdad? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, ¿verdad? Y estas fueron palabras del apóstol Pedro, diciendo: de la misma manera que nosotros recibimos la salvación a través del Señor Jesucristo, los gentiles también, ¿verdad? Así que ahí es donde vamos a ir viendo ya la diferencia de lo que era estar esclavizado bajo la ley y ahora la libertad que trae el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Mi pastora, Dios te bendiga. Edward, Brian, Dios te bendiga, qué bueno, desde Estados Unidos. Omar, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno poder saludarte también, ¿verdad? Y qué bueno que se conectan, ¿verdad? Palabra de Dios, que es pan de vida y alimento para el alma. Saludos, espero, Brian, que estés bien, ¿verdad? Y qué bueno que se estén conectando. Efraín, Dios te bendiga. Hace tiempo no te veo, pero sabes que eres como mi hermano y que siempre te quiero un montón. Qué bueno saludarte, y Dios te bendiga también. Así que, como les dije, ¿verdad? La clase está basada hoy en el libro de Hechos, capítulo 15, versos 10 y 11, y luego versículos 22 al 31. Vamos a trabajar, ¿verdad?, los temas de lo que era la falsa enseñanza de estos judaizantes, que eran, ¿verdad?, se consideraban ex fariseos, y vamos a ver la importancia cuando el Señor Jesucristo ya llega y entra en escena. Vamos a ver la importancia de la unidad, el peligro de la división, ¿verdad?, cómo el enemigo trató de aprovechar esta situación, ¿verdad?, para causar una división y traer la amargura a la iglesia. Así que, ¿verdad?, vamos a leer la base de hoy. Jan, Dios te bendiga desde Texas, saludos, qué bueno saludarte, sabes que también te quiero un montón, qué bueno que te conectas. Joel, Dios te bendiga, muchos años no nos vemos, de Estados Unidos también, qué bueno poder saludarte, nos criamos juntos, una bendición que se estén conectando. Anne-Marie, Dios te bendiga, qué bueno poder saludarte, ¿verdad? Saludos a ti y a tu familia, qué bendición que se sigan conectando, ¿verdad? Estamos en la escuela bíblica. Saludos a ti, mi hermano, qué bueno tus saludos, bien recibidos tus saludos. Dios te bendiga, Carlos Rojas, nos criamos juntos también, qué bueno poder saludarte. Personas, ¿verdad?, que nos criamos juntos, que nos conocemos de muchos años, qué bendición poder saludarles, ¿verdad?, y decirles Dios les bendiga. Qué bueno que se estén conectando, ¿verdad? Estamos en la escuela bíblica de la Iglesia Cristo Misionera de Cotomaú, ¿verdad?, radicado en Humacao, Puerto Rico, y ese es, ¿verdad?, nuestro deber, enseñar, ¿verdad?, predicar, es una pasión que tenemos como iglesia. Fomentamos mucho lo que es la enseñanza bíblica, y vamos a ver hoy precisamente la importancia. El hermano Edward lo mencionaba la semana pasada, el peligro que hay cuando los hermanos no son bien discipulados y enseñados, por esto mismo, porque siempre van a haber personas, siempre el enemigo va a tener personas que van a intentar, ¿verdad?, entrar, ¿verdad?, como lobos rapaces vestidos de ovejas, pero son lobos en realidad, para traer doctrinas falsas, enseñanzas falsas, ¿verdad? Y él recalcaba la realidad del hermano Edward, que es bien importante cuando practicamos lo que es el discipulado, le vamos dando una base a las personas que van comenzando en el Evangelio, ¿verdad? Pero en realidad aprendemos hasta que Cristo venga.
¿verdad? El discipulado es una buena base, pero continuamente, cada día, seguimos siendo enseñados por el Espíritu Santo, seguimos siendo guiados y enseñados por nuestros pastores, ¿verdad? Por los líderes, las personas que el Señor va poniendo en nuestro camino, que nos van educando, nos van enseñando y nos van ayudando, ¿verdad? A madurar en nuestro caminar. Y vamos madurando, ¿verdad? Y vamos recibiendo sabiduría del Espíritu Santo para cuando traten de llegar falsas doctrinas, podamos decir, detente, ¿verdad? Porque hemos sido enseñados y tenemos una base sólida y un fundamento sólido de lo que enseña la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, y no corremos el peligro de ser arrastrados, ¿verdad? Como dice la Biblia, como ola, como un vaivén. Esa es la importancia de tener una base sólida en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues como iglesia fomentamos mucho esto, la enseñanza bíblica. Así que vamos a leer, ¿verdad? La base bíblica de hoy, Hechos 15, 10, 11, luego 22 al 31, estudio número 10 de nuestro expositor. Si no tiene expositor, nos puede acompañar con tu Biblia y, ¿verdad? Le pedimos al Espíritu Santo la sabiduría y la palabra para desarrollar este estudio, para que sea de bendición a mí, sea de bendición a ustedes, por supuesto, y a cada vida que escuche esta palabra. Reinaldo, Dios te bendiga, saludos desde Estados Unidos también, estudiamos juntos, nos creamos juntos, qué bueno poder saludarte, saludos a ti, a tu familia, ¿verdad? Así que vamos a leer la base bíblica con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahora vamos, ¿verdad?, al 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es bien importante, ¿verdad?, que recalquemos eso, ellos fueron allá por su cuenta, os han inquietado con palabras, perturbado vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que, ¿verdad?, no era una decisión que ellos estaban tomando sin guianza. Están diciendo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasarlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Aleluya. Dios bendiga a cada persona. Javier, bueno saludarte, Dios te bendiga, saludos, sabes que siempre te quiero también un montón, amistades de muchos años, ¿verdad? Y tremendo, qué bueno que te estés conectando también. Así que, como hablamos, ¿verdad?, la clase de hoy, este objetivo de hacer la diferencia de lo que es la ley y la libertad de Cristo, ¿verdad?, ya que estos judaizantes pues intentaron poner este peso sobre estas personas, que una iglesia que Pablo y Bernabé, ¿verdad?, habían fundado y eran jóvenes, ¿verdad?, en cuanto al camino del Señor, corrían el peligro de poder ser engañados por estos, ¿verdad?, estos judaizantes. Y Pedro entra en escena, ¿verdad?, Pablo, Bernabé, y dicen, no, aquí hay que corregir esto, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, a desarrollar estos objetivos, a analizar esa diferencia, ver el carácter, ¿verdad?, de cada persona que es discípulo o viene a los caminos del Señor, basado en la gracia divina, y considerar, ¿verdad?, esta necesidad de una conducta acorde
a la gracia que nos es dada en Jesús. Como les dije, ¿verdad? La clase nos habla de una doctrina falsa de seguir la ley, pero nos sirve como ejemplo de que se pueden tratar de mezclar muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas dentro de la casa del Señor, ¿verdad? Y ahí es donde entra la importancia de ser enseñados y ser discipulados en la palabra del Señor. Porque no solamente, ¿verdad? Aquí en esta historia específicamente es que siguieran los ritos de la ley, pero sabemos que hasta el siglo XXI, hasta el día de hoy, se han mezclado muchas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y cuando estemos desarrollando el estudio, vamos a ver, ¿verdad?, lo que un comentarista bíblico escribió, cuáles versículos pudieron hasta haber usado estos judaizantes para, ¿verdad?, poner una base sólida a su argumento de que había que seguir la ley. Y cuando leamos los versos, se van a sorprender, porque recuerden, cuando alguien, ¿verdad?, intenta traer una falsa enseñanza o una falsa doctrina, el peligro es que no lo hace como tirar, ¿verdad?, balas al aire, como dicen. Siempre trata de que tenga una base bíblica. O sea, que lo que él está enseñando o esté tratando de inculcar ahí, él va a tratar de buscar que la Biblia apoye el argumento que él está trayendo. Y no es que no podemos tener diferencias, nosotros enseñamos eso. No podemos tener diferencias de opiniones, eso no es nada malo. A través de esas diferencias aprendemos los unos de los otros. Pero hay algo de lo cual no podemos tener una diferencia de opinión, y es que solo Cristo salva, y es que solo a través de Cristo podemos ser salvos, y que nada aparte de la obra de Cristo nos puede llevar al reino de los cielos. Nada. Ese es el único argumento por el cual todos tenemos que tener la misma línea de pensamiento. De otros temas siempre, ¿verdad?, lo que es el milenio, la tribulación, hay tantos y tantos temas que tienen diversas opiniones, y eso no está mal. Respetamos las opiniones de los unos de los otros, pero tratar de enseñar que hay que hacer algo adicional a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ya ahí hay peligro. ¿Por qué no? ¿Sabes? Y eso es lo que Pedro, Pablo y Bernabé rápido estaban reaccionando, y especialmente Pablo, que tuvo, ¿verdad?, esa bendición de pasar de ser fariseo a cristiano y darse cuenta de que es solo por la obra redentora de Cristo que podemos ser salvos. Así que, ¿verdad?, pueden haber diferencias de opiniones, pero lo que ellos estaban tratando de hacer era enseñar que había que hacer algo, una condición adicional a lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Y no, ya ahí están mal, ¿verdad? Por eso Pedro rápido, Pablo y Bernabé dicen, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar con la iglesia, tenemos que hablar con los ancianos, esto está mal. Así que, ¿verdad?, vamos a comenzar a ver, a desarrollar, ¿verdad?, el tema de la clase. Siempre que la mayoría de los primeros cristianos fueran judíos, no era difícil incorporar a nuevos creyentes en la iglesia. Sin embargo, cuando los gentiles, ¿verdad?, o sea, los no judíos, comenzaron a aceptar la oferta de salvación de Jesús, surgió un debate acalorado, ¿verdad? Fue una discusión que hubo, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar ahorita al tema de la unidad y la división. De un lado, el testimonio de vidas cambiadas y la presencia del Espíritu Santo en los nuevos creyentes, o sea, en los gentiles, indicaba que Dios los había aceptado. O sea, había testimonio de que Dios estaba obrando en ellos. Pero por otro lado, muchos de los cristianos que se habían convertido del judaísmo creían que los cristianos no judíos necesitaban cumplir con ciertas condiciones antes de ser dignos de aceptar a Cristo. Este asunto tenía potencial para destruir la unidad de la iglesia. Así que se convocó en Jerusalén una reunión de los líderes de la iglesia. El asunto se resolvió allí oficialmente, aunque algunos maestros judíos persistirían en agitar el debate por muchos años. O sea que la falsa doctrina y la falsa enseñanza continuaron, falsos maestros tratando de enseñar en la iglesia cosas que no eran, ¿verdad?, parte de lo que los apóstoles, la doctrina que ellos habían enseñado. Así que este esquema muestra, ¿verdad?, y vamos a hablar qué era lo que cada grupo estaba tratando de enseñar. Así que tenemos a los judaizantes primero, ¿verdad? Así que tenemos personas que eran fariseos, judíos, que se habían convertido en cristianos. ¿Cuál era su punto de vista? Que los gentiles primero deben
convertirse en judíos para ser elegibles para la salvación. Eso era lo que ellos estaban diciendo. O sea, estos hombres eran judíos devotos, eso es lo que le habían enseñado, ¿verdad? Ellos pues practicaban la enseñanza de la ley, el Pentateuco. Les resultaba difícil renunciar a la idea de que la obediencia a la ley era la manera de obtener la aprobación de Dios. O sea, para ellos era difícil decir, párate, no, es que te bendiga, Yajaira, que bueno saludarte. Saludos, aleluya. Bien recibido tu saludo. Así que ellos encontraban difícil que alguien dijera, párate, ¿cómo que es posible que aparte de la ley hay algo que puede salvar y que no tenemos que puede ir por encima de la ley? Eso es lo que molestaba, ¿verdad? A estos hombres. Dios te bendiga, Juan José, qué bueno saludarte, qué bueno que te conectas. Aleluya, saludos a tu familia, Dios te bendiga, a tu esposa y a tu nene. Temían, ¿verdad?, que si parecían demasiado no judíos, o sea, que si parecían que no eran judíos en la práctica de su nueva fe, eso podía llevar a su persecución aún o a la muerte. La exigencia de los judíos era una forma de mantener el control y la autoridad en el movimiento, ¿verdad? Así que aunque ellos estaban aparentando de que querían, ¿verdad?, no, tienen que hacer esto, tienen que continuar practicando la ley, en realidad lo que ellos temían era perder el control que tenían sobre el pueblo. Siempre había una maquinación detrás de estos hombres, ¿verdad?, que aparentaban estar, ¿verdad?, wow, ser súper santos, pero en realidad lo que les importaba era tener el control del pueblo. Así que vamos a ver ahora, ¿verdad?, a los cristianos gentiles, cuando entran los gentiles en escena. ¿Cuál era su punto de vista? Que la fe en Cristo como Salvador es el único requisito para la salvación. ¿Cuál era su razón? Someterse a las exigencias judías sería dudar de lo que Dios ya había hecho por ellos, que era solo por gracia. Esas eran sus razones para no, ¿verdad?, practicar lo que estaban exigiendo de los judaizantes. Se resistían a cambiar sus rituales paganos por un sistema de rituales judíos, pero, ¿verdad?, ninguno de los dos tenía poder para salvar. Ni tan siquiera los rituales que ellos practicaban, ni los de los judíos tenían poder para salvar, ¿verdad? Esa es la enseñanza, es solamente por la gracia de Cristo. Dios te bendiga, y Mari, qué bueno saludarte y que te estés conectando. Saludos a Oscar y a la nena. Qué bendición saludarles, ¿verdad? Y que puedan gozarse de la escuela bíblica también. Dios te bendiga. Se proponían obedecer a Cristo por el bautismo, ¿verdad?, en lugar de la circuncisión, como señal de su nueva fe. Ahora vamos a ver a Pedro y Jacobo. ¿Cuál era el punto de vista de Pedro y Jacobo? La fe es el único requisito, pero un cambio de vida, aquí es donde viene la importancia de los ritos de los gentiles. La fe es el único requisito. Amén. Eso lo creemos, ¿verdad?, en nuestra fe, en la obra salvadora de Cristo. Pero míralo también el punto de vista de Pedro y Jacobo, y aquí viene lo importante. Pero un cambio de vida debe ser evidente. Hay que rechazar la antigua manera de vivir. Así que aunque los gentiles no querían practicar, ¿verdad?, los ritos que los judíos querían imponerle, los judaizantes, los ritos que ellos tenían y que querían practicar, tampoco los podían hacer, porque ninguno de los dos ritos era suficiente o les daba poder para poder ser salvos. Es solamente a través de Cristo, pero tiene que haber, como el Señor le enseñó a Nicodemo, ¿verdad?, un nuevo nacimiento, tanto de parte de los judaizantes como de los gentiles, porque todo es a través de un cambio, una vida cambiada, una vida renovada. Ahí es el testimonio de que somos pueblo y somos hijos de Dios. No en los ritos, ¿verdad? No es que yo no creo en lo que tú me estás diciendo de tener que circuncidarme, pero yo voy a practicar esto. No, es que mi vida tiene que cambiar y tengo que dar testimonio de que soy una criatura nueva en Cristo, porque la fe que tengo a través de Él, recibo la gracia de la salvación y puedo ser transformado. Aleluya. Dios te bendiga, Carmen. Saludos. Aleluya. Qué bendición que te conectes. Saludos a todos los que se siguen conectando. Aileen, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Carmen, Dios te bendiga. Carmen Serrano, nuestra hermana también. Qué bueno saludarte, que se estén conectando.
como es la escuela bíblica, ¿verdad? Nuestra iglesia Cristo Misionera de Cotonou, son más que bienvenidos a estudiar la palabra con nosotros. Qué bendición que se conecten. Saludos a Germán, Ailín, allá. Qué bueno poder saludarte también. Así que vamos a ver las razones por las cuales Pedro y Jacobo decían esto. Procuraban distinguir, que es el objetivo, la diferencia. Procuraban distinguir entre lo que era verdad en la palabra de Dios, a diferencia de lo que era una simple tradición humana. Ahí está la diferencia, ¿verdad? La diferencia de lo que la verdadera enseñanza de lo que estaba en la palabra del Señor a lo que eran razones humanas para recibir la salvación. Esas eran las razones por las cuales Pedro y Jacobo tenían ese fundamento y esa base de decir, no es por rito, es por cambio. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, una vida nueva, porque es lo que enseña la Biblia. Querían preservar la unidad de la iglesia, volvemos al mismo tema de la unidad, ¿verdad? Y después, como les dije, ya mismo vamos a seguir viendo la clase, vamos a ver la importancia, como decía, que en nuestro culto de anoche estábamos, ¿verdad? Se estaba hablando y predicando sobre el tema de la unidad, y yo decía, wow, Señor, gracias, porque traes todo en la misma línea, y es que la unidad es sumamente importante en el pueblo de Dios, sumamente importante, y siempre que el enemigo tenga oportunidad de tratar de crear una contienda para que haya división, lo va a hacer. Pero si somos un pueblo fundamentado en la palabra del Señor, con una base sólida, y entendemos que el Señor le dijo al Padre que sean uno como tú y yo somos uno, no vamos a permitir que hayan contiendas que lastimen y lleguen a dividir el pueblo. Siempre esa va a ser una de las maquinaciones más importantes del enemigo, ¿verdad? Lo que más él va a tratar de hacer es dividir la iglesia, porque sabe que si logra dividir la iglesia se debilita y los pastores sufren. Pero cuando estamos fundamentados y enseñados de que nada puede ir por encima, ninguna enseñanza, ninguna doctrina puede decirnos que puede haber división en la casa de Dios, el enemigo no podrá hacerlo. Por eso es que Pedro, por eso es que Pablo, por eso es que Bernabé rápido reaccionaron cuando vieron lo que los judaizantes querían hacer, porque esto iba a crear división. Unos estaban diciendo no, es así, otros estaban diciendo no, es así. Ya estaba comenzando a haber una contienda para crear división. Pero ¿qué hicieron? Se reunieron con la iglesia. Rápido dijeron, no, esto hay que reunirnos, hay que hablar, hay que orar. Y el Espíritu Santo obró. Inspiró una carta que es parte del libro de los Hechos, es lo que estamos leyendo. Así que, ¿verdad? Cuando estamos una iglesia unida, que hay un problema, y en vez de ceder a las contiendas nos vamos de rodillas, el Espíritu Santo obra. Y el Espíritu Santo mantiene la armonía en la casa de Dios, ¿verdad? Y volvemos, los objetivos es la diferencia de la ley y la gracia. Pero es que vamos a ver un versículo muy importante que el Señor Jesucristo trajo cuando llega la gracia, porque tenemos que reconocer esto. Cuando la gracia llega, que es lo que se llama como la dispensación de la gracia, ¿verdad? Este favor inmerecido, porque en realidad no lo merecemos, pero aún así somos beneficiarios de recibir esta gracia del Señor por amor, por misericordia a nosotros, a los gentiles. El Señor Jesucristo cambia todo. Cuando llega la dispensación de la gracia, cuando el Señor Jesucristo entra en escena, todo cambia. Y el Señor Jesucristo trae unas enseñanzas más retantes para las personas que querían precisamente crear contiendas y divisiones. Porque las enseñanzas del Señor nunca fueron para división, al contrario, fueron para llevar la unidad del pueblo, para llevar el amor del pueblo, para llevar el amor por las almas a un nivel más allá, a un nivel más profundo. Eso fue lo que el Señor trajo con la gracia. No es tan solo la salvación, amén, que la salvación llegó a través de la gracia, por el sacrificio del Señor, pero vamos a decir, ¿verdad? En ese paquete de la gracia vinieron muchas otras cosas también, y vinieron demandas más profundas, demandas más serias de parte de Dios, pero es porque se nos está entregando algo que no nos merecemos. Así que no podemos quejarnos tampoco, pero ¿por qué Dios demanda que yo ame a mis enemigos? ¿Por qué Dios demanda que yo haga esto? ¿No sabes qué? Primeramente, lo que se nos ha entregado no lo merecíamos.
porque nosotros no éramos del pueblo judío. Al Señor le plació añadirnos, injertarnos a Él, para que podamos ser hijos. Así que toda demanda que venga de parte del Señor, que está en la Biblia, porque no es que no las inventamos, están aquí, el Espíritu Santo las dejó registradas para nosotros, tenemos que hacerlas si queremos llegar al reino de los cielos. Dios bendiga a todas las personas que se siguen conectando. Taisa, Dios te bendiga, saludos. Carlos, Dios te bendiga, me alegro poder saludarte de nuevo, sabes que siempre cariño para ti. Juni, Dios te bendiga, saludos, sabes que te quiero de gratis también, qué bueno que te conectes. Bienvenidos, ¿verdad?, a nuestra escuela bíblica y que se gocen con el estudio de la palabra. Así que, ¿verdad?, tenemos que entender esto, que esa diferencia que hay entre la ley, que era esclavizar a las personas, porque la ley lo que hizo fue traer a la luz que éramos pecaminosos. Eso fue lo que hizo la ley, que pudiéramos reconocer que somos personas pecadoras, pero no tenía el poder de poder salvarnos, de rescatarnos de esa vida de pecado. Pero cuando entonces llega el Señor Jesucristo en escena, que entonces llega la gracia, ahora está el poder para que podamos ser salvos, y es a través del Señor Jesucristo, más nada. Eso es lo que Pedro estaba recalcando aquí, que no hay otro camino, no hay otra vía para poderse recibir la salvación que no sea Jesucristo. Te bendiga, Marlene, también. Bienvenida a la escuela bíblica, saludos y saludos a todos. Bien recibido todos sus saludos, bienvenido, ¿verdad?, al estudio de la palabra del Señor. Así que esa es la gran diferencia de esto. Bajo la ley simplemente estábamos esclavizados, se hacían sacrificios, se hacían ritos, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque Pedro mismo se los dice a ellos: ¿sabes qué? Ni nuestros padres ni nosotros pudimos cumplir con la ley. No había esfuerzo humano que podía cumplir a totalidad lo que la ley requería. El pueblo siempre estaba fallando, siempre estaba fallando. Entonces llega el Señor Jesucristo. Cuando llega el Señor Jesucristo, trae esa gracia, y entonces ahí todo cambia, porque es a través de Él, es a través del poder de Él, es a través del poder de la sangre del Cordero que entonces podemos recibir la salvación. Por eso, ¿verdad?, es la gracia de Jesucristo y su rol. ¿Cuál rol? El hacernos libres. ¿Cuál rol? El que podamos ser salvos. ¿Cuál rol? El que por fe recibimos la salvación. Ese es el rol que es indispensable en la obra, ¿verdad? Esa es la importancia de este estudio, reconocer eso, de que había un altercado, había un conflicto entre estos hermanos, ¿verdad?, porque vieron peligro cuando estos judaizantes, sin permiso de los apóstoles, llegaron a Antioquía para tratar de enseñar algo que era falso. Pero los apóstoles, ¿verdad?, rápido se activaron. Aleluya. Eso es como nuestra pastora, santo, ¿verdad? Y qué bueno es cuando tenemos personas que son nuestros guías, ¿verdad?, nuestros pastores, que tienen esa visión de parte del Señor, y rápido, porque eso fue el acto que sucedió aquí, de parte de Pedro y Bernabé. Su corazón de pastores fue activado, y reconocieron que había algo mal, y que había peligro de una división, ¿verdad? Y gloria a Dios que tenemos una pastora que es igual, que cuando ve que hay algún peligro de algo, que algo no está mal, aunque ella no diga nada, sus ojos están activados ya, y rápido se va de rodillas a orar. ¿Por qué? Porque también tienen corazón de pastor, porque la Biblia dice: les daré corazón, ¿verdad?, pastores con el corazón semejante al corazón de Dios. Y cuando tenemos estos pastores que son temerosos de Dios, que viven en la presencia de Dios, rápido que ellos ven que pueda haber algo que traiga una contienda, una división, claman al Señor. Así que, ¿verdad?, que gracias, gloria a Dios que tenemos nuestra pastora, que es así también. Siempre está pendiente por el porvenir de la unidad del pueblo y porque el pueblo esté bien, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió con Pablo y Bernabé. Su corazón de pastor fue activado. Así que, ¿verdad?, vamos a comenzar a ver qué diferencia había entre esto que es la gracia y la ley, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Elizabeth, saludos. Mi primo José Luis, te bendiga, saludos. Vamos a saludarte de nuevo. Bienvenido a la escuela bíblica, ¿verdad? La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Estamos viendo la diferencia de lo que era estar bajo la ley
y cuando llega el Señor Jesucristo en escena y nos trae la misericordia por gracia del Señor, ¿verdad? Así que vemos, ¿verdad?, que la iglesia del Señor, había un conflicto entre la iglesia, ¿verdad? Y ¿por qué había un conflicto? ¿Verdad? Este grupo de hombres judaizantes querían traer una enseñanza, ¿verdad?, imponer, querían persuadir a la iglesia de Antioquía a hacer unos ritos que supuestamente eran necesarios para poder ser salvos. Así que había un conflicto en el pueblo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la gracia del Señor. La gracia es de Dios, ¿verdad? Es una potestad divina, ¿verdad? Nosotros no escogemos, nosotros no le decimos al Señor a quién salva, a quién no. Esa gracia es de Dios, le pertenece a Él. Nosotros simplemente enseñamos y predicamos sobre la salvación, cómo puede ser salvo a través de Jesucristo. Te bendiga, Wilmari, saludos, qué bueno saludarte, bienvenida. Dayanira, Dios te bendiga, saludos a ti y a Marta, tu mamá. Les bendiga, saludos, bienvenido a la Escuela Bíblica, qué bueno, ¿verdad? Todas las personas que se siguen conectando. Siempre le doy la gloria a Dios que cuando transmito así, ¿verdad?, por los live, se conectan tantas y tantas personas de otros sitios, de Estados Unidos, de otros lugares. La gloria es de Dios y qué bueno que puedan, ¿verdad?, gozarse del estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos a la Escuela Bíblica. Así que ocurre un conflicto, ¿verdad? Y como decía el hermano Eduardo la semana pasada, nos gusta traer un poco de contexto cuando estamos, ¿verdad?, preparando la Escuela Bíblica. Y de verdad, hay diferentes estilos de enseñar. Nosotros en la iglesia practicamos mucho este estilo de traer un poco de por qué está sucediendo este conflicto, qué es lo que estaba pasando. Así que vamos, ¿verdad?, a leer desde el verso 1 al 11 para ver qué estaba ocurriendo, ¿verdad? Y desde el verso 1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, entonces si no fue pequeña quiere decir que fue una discusión acalorada, una discusión fuerte. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que no se pusieron a discutir, no se pusieron pico a pico. Cuando vieron lo que estaba ocurriendo, se reunieron como iglesia, se reunieron como líderes del Señor y dijeron: vamos a clamar y vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a pedirle guianza al Espíritu Santo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, así que estos judaizantes eran conocidos así como ex-fariseos, que habían creído, o sea, aunque eran fariseos, se habían convertido al cristianismo. Pero aquí viene el problema. Se levantaron diciendo: es necesario que se circunciden, ¿verdad? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí se estaba refiriendo, ¿verdad?, a lo que nos enseña el capítulo 10, cuando él va a casa de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Porque en casa de Cornelio hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que esto es lo que causó, ¿verdad?, este altercado. Dios te bendiga, Teón. Saludos, qué bueno saludarte siempre. Saludos a todos los que se siguen conectando. Una bendición, bienvenido, ¿verdad?, a la Escuela Bíblica de Cristo Misionera de Cotumaví.
Así que vemos que fue lo que causó que Pedro dijera, no, para, aquí algo está mal, y Pablo y Bernabé. Y es que estos hombres, ¿verdad?, estaban diciendo, para ellos era difícil, ¿verdad?, como judaizantes, como ex fariseos, aceptar que los gentiles vinieran a ser parte de la iglesia cristiana sin antes pasar por el rito de lo que era la circuncisión y obedecer la ley. Para ellos era difícil aceptar esto, siendo judaizantes, ¿verdad? Y le enseñaban a los hermanos que tenían que hacerlo, que tenían que circuncidarlo. Pero ¿qué sucedió con esto? Pablo y Bernabé habían hecho este viaje misionero para seguir fundando y ¿verdad?, que nacieran iglesias, pero con estas enseñanzas estaban haciendo un daño negativo en la obra que ya había hecho Pablo y Bernabé, porque Pablo y Bernabé traen unas enseñanzas que a través de Cristo hemos recibido la salvación. Pero ¿qué están haciendo estos judaizantes? Están diciendo lo que enseñaron Pablo y Bernabé no es correcto. Eso es lo que estaban diciendo ellos. No, ellos lo que enseñaron estuvo mal. La realidad es que ustedes tienen que practicar la ley y hacer los ritos. Ese era el peligro de lo que estaba ocurriendo aquí. Sin embargo, Pablo, ¿verdad?, en la misma Antioquía predica y enseña este mensaje, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, hablando del Señor Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, capítulo 39. Así que estos hombres, estos judaizantes, salen de Judea, llegan a Antioquía sin permiso de los pastores a enseñar que tenían que volver a la ley para poder recibir la salvación, para poder ser parte. En otras palabras, lo que estaban pidiendo era que se unieran al pueblo judío a través de la circuncisión primero, que tenían que hacerse judíos para entonces ser parte de la iglesia. Y Pablo les está diciendo, la ley no los pudo justificar, es solo a través del Señor, ¿verdad? ¿Cuál era el peligro inminente en esta falsa enseñanza? ¿Por qué ocurrió este altercado? Porque dijeron que no podían ser salvos. ¿Y qué ocurre con la salvación? La salvación es el núcleo, es el fundamento de nuestro evangelio. Por eso es que Pedro, Pablo y Bernabé reaccionaron. Porque el fundamento de lo que nosotros predicamos y enseñamos es precisamente la salvación de las almas. Y esta enseñanza lo que estaba haciendo era creando un peligro inminente para esta iglesia joven, para esta iglesia que todavía no había alcanzado una madurez espiritual, para esta iglesia que todavía no tenía una base sólida en la palabra y podían ser engañados por estos judaizantes. La salvación de sus almas. Y cuando, ¿verdad?, cuando algo amenaza lo que es el núcleo del cristianismo, que es la salvación, tenemos que reconocer que hay un problema y tenemos que intervenir. Porque si no, ¿qué iglesia somos? La salvación es el núcleo del evangelio. Es por lo cual Cristo fue a la cruz del Calvario, la salvación de las vidas. Cuando algo amenaza esa enseñanza, tenemos que reaccionar. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Así que imagínense lo que el enemigo quería hacer, ¿verdad? Satanás quería aprovecharse de esta situación. Y mire, quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. O sea, que la iglesia de Antioquía dijera, pues quiere decir que podemos nosotros hacer estas cosas y ya, somos salvos. Todo resuelto. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Eso es lo primordial del enemigo siempre. Transversar la palabra, ¿verdad? Cambiar siempre lo que Dios enseña que es lo correcto. Él quiere poner puntos medios, ¿verdad?, términos medios, para que la iglesia pueda caer y correr peligro. Esto fue la primera. Ahora, si esto no funcionaba, esto era lo más, ¿verdad?, lo más peligroso. Quería una guerra doctrinal en la iglesia. Así que si no lograba que las falsas enseñanzas ocurrieran, pues a través de este conflicto podía ocurrir una guerra doctrinal en la iglesia, que es más peligroso todavía. Era costosa, era amarga, y ¿cuál era el propósito? Dividir la iglesia. Así que a través de esta falsa enseñanza, era el peligro que había. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en conflicto. Ya la iglesia estaba diciendo, párate,
Unos creen una cosa, unos creen otra. Ya había comenzado una discusión entre ellos. Y el enemigo estaba aprovechándose. Quería crear una división. Si estos judaizantes no pueden inculcar esta falsa enseñanza, al menos voy a crear una división entre ellos. Esa es la mayor amenaza que nosotros podemos ver en esta historia, ¿verdad? De Hechos 15. No solamente la falsa enseñanza de la falsa doctrina, la división de la iglesia. Ambas cosas peligrosísimas. Ambas cosas que podemos estar alerta cuando tenemos un fundamento y una base sólida en la palabra del Señor, ¿verdad? La diferencia de la ley y la gracia. Así que Pablo, ¿verdad? Suben a la iglesia, se reúnen y traen una carta que fue inspirada, ¿verdad? Traen una decisión que fue inspirada por ellos estar unidos como iglesia por el Espíritu Santo. Así que Pablo, recuérdense, había pasado por un cambio en su vida. Él era parte de estos fariseos, de este grupo, pero había experimentado un cambio genuino en su vida, ¿verdad? Y fíjese lo que escribe en Gálatas 2, que le da una base sólida a este argumento de lo que la diferencia de lo que era esta enseñanza de la ley y de la diferencia que era lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no hay más argumento que buscar. Pablo lo está diciendo claro en Filipenses, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Así que Pablo en Filipenses está siendo bien claro en que las obras de la ley no van a justificar a nadie. No son suficientes para que podamos ir delante del Señor y ser justificados. Es por la fe primeramente y por la obra del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Estos judaizantes estaban diciendo todo lo contrario. Estaban diciendo, no, ustedes pueden ser parte de la iglesia, que bueno, sí, vengan. Pero ¿saben qué? Tienen que cumplir con estos ritos de la ley, lamentablemente. Y rápido, ¿verdad? Los hombres de Dios, estos líderes guiados llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios, reaccionaron y dijeron no, Cristo es suficiente. Así que mire estos versos que pudieron haber utilizado estos judaizantes para este argumento. Como les dije, cuando alguien quiere traer una falsa enseñanza a la casa del Señor, siempre va a buscar tener un fundamento en la palabra. Y créeme, yo he escuchado enseñanza, he escuchado prédicas de personas que dicen cosas que son una opinión diferente a lo que yo creo. Yo tengo mi opinión. Y cada opinión siempre está respaldada por una porción bíblica. Ahí es donde está el peligro. Estas enseñanzas no se van a colar por simplemente alguien decirlo y ya. Ellos van a tratar de respaldar lo que están hablando por la palabra, ¿verdad? Y miren estos versículos de Éxodo. Recuérdense, son judaizantes que ellos defienden la ley. Son doctores de la ley, son personas que conocen el Pentateuco. Y fíjense estos versículos de Éxodo 12, del 48 al 49. Cuando usted escuche esto, usted va a decir, wow, si ellos utilizaron estos versículos, tienen un argumento sólido si los apóstoles no hubieran intervenido. Fíjese lo que dice la palabra en Éxodo 12, 48, 49. Mas si algún extranjero morare contigo, ¿quiénes son los extranjeros? Y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, y mire bien, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de nuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley, ¿verdad?, será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Y eso está en la Biblia, eso está en Génesis. Ese es el argumento que estaban hablando estos judaizantes. Ustedes saben que si ustedes quieren ser parte de lo que nosotros tenemos, tienen que hacer estos ritos porque están en la palabra. Y tenían razón.
Lo acabamos de leer de Éxodo, está ahí. Pero lo que ellos estaban olvidando es que estaban quitándole valor al poder del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese era el error que ellos estaban tratando de enseñar. Y ellos mismos estaban errados. ¿Eso está ahí? Sí, está en la Biblia, pero eso era lo que se practicaba, sí, en el pueblo judío, claro que sí, eso es muy cierto. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dice si no es por la obra, no dice si no se circuncida, no dice si no practica los ritos de la ley. No, el Señor dice: si no es por mí, nadie va al Padre. Ahí es donde entra la gracia. Ellos querían enseñar que había que cumplir con lo que estábamos leyendo en Éxodo, enseñanzas que están en Éxodo, que están en Levítico, que están en la palabra de Dios, pero pertenecen precisamente a la dispensación de la ley antes que el Señor Jesucristo entrara en escena, que reencarnara y dijera: yo voy a dar mi vida para todo aquel que crea en mí pueda ser salvo, porque esto es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y Pedro trae un argumento bien importante y dice: ¿sabes qué? Lo que el Señor hizo con nosotros, de darnos el poder del Espíritu Santo, lo hizo con ellos. Y les dice: recuerden, nuestros padres no pudieron cumplir con este yugo. Nosotros, y fíjese, dijo nosotros, se incluyó. Él dijo: nosotros no hemos podido llevar este yugo de obedecer la ley. Se estaban olvidando, porque fíjense, podían citar versos de la Biblia, pero ¿por qué no citaron que el pueblo, unos días que desapareció Moisés, rápido se crearon un Dios? Estaban adorando un becerro de oro. Eso no lo citaban. No citaban que al final de Nehemías ya no respetaban el sábado. Eso no lo citaban. Que en Nehemías se estaban casando con mujeres paganas. Eso no lo citaban. Así que lo que estaban citando era su conveniencia para tener poder sobre este pueblo, sobre la iglesia. Ese es el peligro de la falsa enseñanza y la falsa doctrina, porque es a la conveniencia de ellos. No estaban viendo la realidad del asunto de que este yugo de la ley, ninguno de nosotros tenía el poder, la potestad y la habilidad de poder cumplir con todo lo que la ley exige de nosotros. Nadie podía hacerlo. Y a través de la Biblia, en el Viejo Testamento, lo vimos. El pueblo de Israel siempre fallaba, siempre le daba la espalda a Dios. Era un vaivén de ellos. Se humillaban, se reconciliaban, está todo bien, volvían y le fallaban a Dios. Eso no lo estaban citando. Y Pedro tiene que decirle: ¿sabes qué? Ustedes quieren imponer un yugo que ni nosotros mismos ni nuestros padres pudieron hacer. Esta salvación, Dios te bendiga, Ingrid, mi hermana desde Florida, bienvenida a la escuela bíblica. Elizabeth, Dios te bendiga también, como mi hermana. Saludos desde Boston, qué bueno saludarle, bienvenido a la escuela bíblica. Saludos a José Obeda allá, qué bueno saludarle. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los que se siguen conectando. Así que Pedro está diciendo: lo que ustedes quieren imponer, nosotros no lo hemos hecho, no hemos podido. Nosotros traemos una carta inspirada por el Espíritu Santo, por una reunión que nosotros tenemos, y hemos llegado a la conclusión de que no podemos imponerle esto a estos hermanos, porque no es suficiente para que sean salvos. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que todo el que venga a Él fuera salvo. Así que lo que ellos estaban haciendo era, y Él dice: no tentemos a Dios. ¿Cuál era la tentación? Quitarle valor al poder de la sangre del Cordero, porque estaban poniendo una condición que había que cumplir antes de aceptar la sangre del Cordero como poder para ser salvo. Estaban quitándole poder a la fe en la obra del Señor. Y no es por ritos, no es por obras, es por fe. Somos salvos por fe, es lo que predicamos, es lo que enseñamos. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Simplemente ir educando a las personas que solo a través de Jesucristo reciben la vida eterna, que solo a través de Jesucristo son salvos. No es tratando de cumplir con unos ritos que ni nosotros mismos podemos cumplir. Y por eso a la hora de evangelizar
también tenemos que tener mucho cuidado que nuestro mensaje sea un mensaje de vida, que el mensaje que nosotros prediquemos sea un mensaje de amor, de esperanza, que no tratemos a través de un mensaje del Evangelio querer imponerle algo a unas personas que quizás yo no esté cumpliendo en mi vida. Yo tengo que tener mucho cuidado, porque ¿sabes qué? Estoy convirtiéndome en un fariseo, porque estoy diciéndole a tal persona, tienes que hacer esto, y quizás yo no lo estoy haciendo. Estoy haciendo lo mismo. El mensaje es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza. Por eso es que se predica a Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Ese es el mensaje del Evangelio. Y todo lo que amenace el núcleo de nuestra fe, de nuestro Evangelio, lo tenemos que defender. Carlitos, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Saludo allá a tu esposa y al Bebo. Bienvenido a la Escuela Bíblica. También sabes que te quiero un montón. Qué bueno que se siguen conectando. Dios les bendiga a todos los que se siguen conectando. Así que eso es porque Pedro les dice a ellos, no, ustedes están mal. Y también Pablo, también Bernabé. Ellos habían hecho un esfuerzo. Ellos habían hecho a fundar iglesias. Habían iglesias, estaban creciendo. Pero siempre el enemigo va a enviar personas a tratar de dañar la obra de Dios. Pero siempre van a haber líderes, siempre van a haber hombres y mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo para defender la obra del Señor. Y no es que Dios necesite que lo defendamos a Él, no. Pero nos toca como iglesia tener una responsabilidad de sí defender la verdad de la palabra de Dios. De que cuando vengan falsas enseñanzas, nosotros decir no. Esto es lo que está en la palabra de Dios. Y lo que predicamos y lo que enseñamos tiene que estar basado y tiene que estar fundamentado en lo que enseña la palabra de Dios, que es lo que Pedro estaba haciendo, que es lo que Pablo estaba haciendo. Estaban diciendo, no. Lo que ustedes están diciendo, Dios te bendiga. Sara, qué bueno saludarte, mi prima. Dios te bendiga, bienvenida a la Escuela Bíblica. Saludos allá a todos, saludos a Gaby allá y a las nenas. Qué bendición, la gente que se sigue conectando. Así que Pedro, Pablo y Bernabé simplemente estaban diciendo, no, esto está mal. Esto lo que está causando es una división entre nosotros. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos un pueblo unido, que enseñemos simplemente que Cristo salva, que no estemos imponiendo cargas sobre las personas que nosotros mismos no podemos llevar, que es lo que estaban haciendo estos fariseos. La ley simplemente trajo a la luz el pecado del hombre. No podía salvar. La gracia del Señor trajo amor y trajo salvación. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo trajo con la gracia? Cuando dijo, un nuevo mandamiento os doy. Y fíjense la palabra que usó. Ellos están defendiendo la ley. Y recuérdense, quiero compartir esto con ustedes. Porque Jacobo, a pesar de que en la carta dijo, no le vamos a imponer esto, le dijo, pero guárdese de estas cosas, de fornicación, de sangre, ¿verdad? De un animal ahogado, que significa cuando un animal muere y la sangre todavía está dentro del cuerpo, no ha sido limpiado. ¿Por qué? La gracia del Señor, Dios la otorga, pero Dios no lesiona su misma ley. Dios no deja de ser santo ni justo para traer la gracia. Dios es Dios y Dios no cambia. Así que no se le estaba imponiendo a estos nuevos convertidos, a los gentiles, a hacer estos ritos de la ley para ser cristianos, pero a ellos se les estaba pidiendo no hacer nada que pudiera traer división entre ellos y los judíos que estaban en las iglesias. Esa era la condición que Jacobo le estaba diciendo. No, está bien, no les vamos a imponer esto porque entendemos que no los va a salvar. Pero ¿sabes qué? Cuídense de fornicación porque sabemos que estaba mal. Y cuídense de estas cosas para no crear contienda y enemistad, ni una revuelta entre el pueblo judío. Porque no tenemos que dejar de ser cristianos, pero tampoco podemos irnos por encima de lo que está establecido como lo que está mal. Porque no significa que ahora podían decirle, pueden quebrantar lo que Dios puso en la ley. No era eso. Era que los ritos
no eran necesarios para poder ser salvos en Cristo. Eso es todo. Porque eso es lo que querían imponer estos hombres, estos judaizantes, que los ritos tenían que ser necesarios para llegar a ser salvos. No. Es la fe en Cristo. Y el Señor, ese es el reto más grande que Él trajo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. De nuevo, unidad. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Todo esto es lo que vino con la gracia. Y dijo un nuevo mandamiento. Así que no se nos imponen los ritos de la ley. Tampoco podemos quebrantar lo que está escrito en la ley. Pero sí tenemos que cumplir con lo que el Señor Jesucristo dijo que tenemos que hacer para ser reconocidos como sus discípulos y como sus hijos. Por fe recibimos la salvación. No hay más nada. Solo a través de Cristo heredamos el reino de los cielos. No hay otro camino. Pablo entendió esto muy bien. Pablo no entendió que el Señor Jesucristo era solamente el camino. Él dijo, Él es mi camino. Él es mi Salvador. Él es mi todo. Y eso es lo que Él siguió escribiendo, enseñando a las iglesias. La fe no los va a salvar. Por las obras no van a ser salvos. Es solo por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo también dijo, te bendiga Karen, vamos a saludarte. Saludos. El Señor Jesucristo trajo unas enseñanzas profundas y fundamentales que llevan nuestra visión, que llevan el reto de amar y de misericordia más allá. Eso es parte de la dispensación de la gracia. No imponerle a nadie ritos ni demandas. Es predicar al Señor Jesucristo. Es predicar misericordia, es predicar amor. Que bueno saludarte, sí, gracias. Bien recibido tu saludo. Me alegro poder saludarte, de verdad que sí. Eso es lo que el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Iris. Sí, mucho tiempo, muchos años. Me alegro saludarte, bienvenida, ¿verdad? A nuestra escuela bíblica de Cristo Misionera, Otomaú. Qué bendición. Eso es la diferencia de la ley y la libertad de la obra. La importancia era discutir los objetivos, el carácter del discípulo. Lo vimos en Pedro, lo vimos en Pablo, lo vimos en Bernabé, lo vimos en los ancianos de la iglesia y lo vimos en la iglesia que estaba unida. La conducta también la vimos en ellos. Y la esclavitud que había en la ley, que no podía salvar a nadie. Pablo lo escribió en Gálatas y en Filipenses. La ley trajo a la luz el pecado, pero donde hubo ley, sobreabundó ¿qué? La gracia. Romanos. Así que aunque había pecado porque la ley trajo a la luz el pecado, al llegar el Señor Jesucristo, sobreabundó la gracia. Ahí está la diferencia. La ley simplemente era esclavitud. Y había una paga, porque la paga del pecado es muerte. Cristo nos eximió ese precio, porque no podíamos pagar ese precio. Y a través de Él podemos recibir la vida eterna y la salvación. Esa era la importancia de lo que Pedro y la iglesia querían enseñarle a esta iglesia de Antioquía, que tuvieran cuidado, que no tenían que hacer estos ritos para poder recibir la salvación, que era por la fe que habían tenido en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que a nosotros nos toca seguir predicando y enseñando, y gloria a Dios que como iglesia eso es lo que estamos haciendo nosotros. Es lo que nuestra pastora nos enseña, es lo que los maestros nos enseñan, que solo Cristo salva, que no hay otro camino, que no hay otra manera, que no es por obras, que podemos hacer mil cosas. Eso no nos garantiza el reino de los cielos, porque si no, ¿para qué Cristo fue a la cruz? ¿Para qué vino la gracia? No, estamos llamados a trabajar, estamos llamados a hacer obras en el Evangelio, pero como dijo Pedro, tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. La criatura que había antes de venir el Señor tiene que quedar atrás. Esa era la enseñanza de Pedro y Jacobo, de que no es por ritos, pero sí es el testimonio de una vida transformada. Y él les dijo, lo que ocurrió con nosotros, que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, vino sobre los gentiles. Ahí estaba el testimonio de que Dios estaba obrando en ellos. No
no fue por ritos, fue por la misericordia del Señor. Recuerden, donde había pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la obra indispensable de la gracia del Señor. En esta obra de evangelizar, en esta obra de hacer viajes misioneros, de predicar, la obra del Señor, de la gracia, está presente en todo lo que nosotros hacemos en el Evangelio. No es solamente para recibir salvación. La gracia del Señor está presente en nuestras vidas, en todo lo que hacemos para el Señor, en todo. Cuando enseñamos, cuando predicamos, la gracia de Dios está sobre nosotros. Recibimos la salvación y recibimos mucho más. Por eso es que es indispensable en esta obra. Tenemos que siempre defender la unidad en la casa del Señor. Los apóstoles lo hicieron. Se reunieron como iglesia. Y aunque hubo una discusión, la discusión llegó a su fin. Llegaron a un acuerdo, estando juntos como líderes. No permitieron que el enemigo pudiera dividir la iglesia. Y nosotros nos toca hacer lo mismo. Cada vez que veamos que el enemigo quiera tratar de traer algún altercado, algún conflicto entre nosotros, con mansedumbre, llegar a la unidad siempre. Y gracias a Dios, nuestra iglesia fomenta la unidad. Y no dejamos de hablar de la importancia de esto. Había un peligro de falsa enseñanza, había un peligro de división en este capítulo. Pero la intervención del Espíritu Santo pudo más. Por eso siempre decimos que una iglesia unida, el enemigo no podrá. La Biblia dice, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y es una iglesia que está unida, es una iglesia que tiene una base y un fundamento claro en lo que el Señor Jesucristo enseñó y predicó. En la unidad, en el amor, en la misericordia, en la gracia. La gracia no es una licencia para que podamos hacer lo que queramos. Eso no es lo que el Señor enseñó y predicó. La gracia es simplemente el favor de Dios en nuestras vidas. Lo recibimos por fe. Lo recibimos porque creemos en ese camino que lleva al Padre, que es solamente el Señor Jesucristo. No es para irnos, como dice el Friguiri, ¿no? Cuando recibimos esa gracia en nuestras vidas, ese favor de Dios, nuestra vida comienza a ser transformada. Ese es el testimonio de que hay algo diferente en nosotros, de que está ocurriendo algo en nosotros. Dios te bendiga, Joel. Podemos saludarte, hace mucho tiempo que no te veo. Saludos. Bienvenido a la escuela bíblica de nosotros de Cotomaú, Cristo Misionera. Esa es la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Son las 8:11, ¿verdad? Vamos a respetar un poco el tiempo, ¿verdad? Les quiero dar las gracias a todos los que se han conectado y saludos, ¿verdad? Qué bendición poder enseñar la palabra de Dios por gracia y misericordia de Él. Es un verdadero gozo cuando podemos tanto predicar o enseñar la palabra del Señor. Estamos en tiempos sumamente difíciles para todos. Sabemos que es en el mundo entero y es cuando más mi tía, bendición tía, mi tía que es como siempre fue como mi madre y es como mi madre. Qué bueno saludarte, tía. Bendición, bienvenida. Estamos en tiempos donde muchas vidas necesitan palabra. El Señor ha hecho esto precisamente para que nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas en la intimidad con Él. Para que cuando regresemos a los templos, que sea el tiempo del Señor, podamos regresar a una iglesia, vamos a decir, renovada. Una iglesia que supo tener una pausa en el ajetreo del día a día, como decía nuestra hermana Elma ayer. Éramos, ¿verdad?, un pueblo que estaba acostumbrado al ajetreo, a la prisa, y Dios puso una pausa para esto mismo, para que podamos, ¿verdad?, crecer, para que podamos madurar, para que nuestra vida espiritual pudiera alcanzar otro nivel. Y Dios ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo cosas poderosas en cualquier situación, aún en esta situación difícil. Te bendiga, Dori, saludos. Y nosotros como iglesia, cuando regresemos a los templos, ¿verdad?, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando regresemos a unirnos de nuevamente, que podamos
abrazarnos, que podamos unidos adorar al Señor. Debemos retarnos a nosotros mismos de ser una iglesia con nueva fuerza, con una visión diferente. Vamos a ser una iglesia que vamos a apreciar el tiempo que vamos a tener en la casa del Señor. Así que yo creo que vamos a ser una iglesia marcada, vamos a ser una iglesia más madura, ¿verdad? Y que vamos a apreciar los momentos que estemos unidos, ¿verdad? Y juntos. Estos son señales que se cumplen ¿verdad? Delante de nosotros. Cristo está a la puerta. El Señor Jesucristo está por levantar a su iglesia. Y se lleva predicando este mensaje por miles de años, amén. Lo seguiremos predicando. Pero todo lo que está ocurriendo ante nuestros ojos indica que el Maestro está por regresar. El deseado de las naciones está por levantar a su pueblo. Ahora es el tiempo, ¿verdad?, de nosotros alimentar nuestra vida espiritual y seguir orando los unos por los otros, seguir comiendo del rollo de la palabra de Dios, orando, creciendo, para que podamos ser una iglesia más unida todavía. Gloria a Dios, lo somos, ¿verdad? Y ahí sí hablo de nosotros, ¿verdad? Pues no puedo hablar por los demás, pero nosotros como iglesia, ¿verdad? La ICM de Cotumabu, somos una iglesia unida, que estamos siempre pendientes los unos de los otros, pero yo sé que aún así podemos llevar, ¿verdad?, en el espíritu esa unidad más allá, y van a haber más bendiciones y podemos ver la gloria de Dios aún más, ¿verdad? Así que le doy las gracias por sintonizar, ¿verdad?, esta escuela bíblica. Espero que haya sido de bendición a sus vidas. Lo ha sido para mí cuando la preparaba y aún hoy, ¿verdad?, exponiendo esta clase. Reconocer la importancia de estar pendiente a las falsas enseñanzas, reconocer la importancia que solamente por el Señor Jesucristo somos salvos, de que tiene que haber un carácter en mí que va, ¿verdad?, a base de ese carácter, esa obra del Señor, de esa gracia, y la importancia de la unidad. Eso es lo que, ¿verdad?, los objetivos querían traer de esta clase, lo que era la ley y lo que es la gracia del Señor. Así que saludos a mi pastora de nuevo, ¿verdad?, mi bendiga pastora, y a Edward, y a cada uno de los hermanos, y a cada persona, ¿verdad?, que se ha conectado. Dios les bendiga. Todos los jueves, ¿verdad?, a esta misma hora, nuestra iglesia da las escuelas bíblicas. Son más que bienvenidos siempre a conectarse, ¿verdad? Misa, Dios te bendiga. Vamos a saludarte también, así que no te saludaba. Son más que bienvenidos a conectarse a nuestra escuela bíblica, ¿verdad? Siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe a traer la palabra del Señor, ¿verdad?, y que sea fundamentada en la palabra de Dios, y que sea, ¿verdad?, una palabra que nos edifique y que hable a nuestros corazones. Así que pues, Dios mediante, ¿verdad?, próximo jueves, mi hermano Edward García, ¿verdad?, es quien va a poner la palabra, el esposo de nuestra pastora, ¿verdad?, que es nuestro pastor, y yo sé que el Señor, como siempre, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo usará también. Les invito a que se conecten también a esa escuela bíblica, ¿verdad?, jueves a las 7 a través de esta misma página de nuestra iglesia, ICM Cotumabu. Espero que la palabra haya sido, ¿verdad?, de edificación y de bendición a sus vidas. Saludos a todos y Dios les bendiga, y espero que se hayan gozado. Dios les bendiga.